Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter a un terreno, la verdad, fascinante. Cómo resolver problemas complejos en las organizaciones. Hola, ¿qué tal? Y no hablamos de los ajustes técnicos fáciles, sino de esos, enredos donde la gente, las políticas, las diferentes formas de ver las cosas, pues son igual o más importantes que los números duros. Exactamente, esos problemas complicados. Para navegar esas aguas, vamos a explorar una herramienta que parece hecha a la medida, la metodología de sistemas blandos, o SSM por sus siglas en inglés. Del señor Peter Checkland. ¿Correcto? Y vamos a ver cómo se diferencia de los enfoques más, digamos, tradicionales, los de sistemas duros. Porque entender esa diferencia es crucial, ¿no? Así es. El chiste de este análisis es desmenuzar la SSM, entender cómo funciona, sus pasos y sobre todo su valor. Ese valor único para problemas donde lo humano es el centro. Justo lo que a veces se escapa con métodos muy técnicos. Justo. A menudo se pasa por alto. Vamos a ver cómo nació de esa necesidad de ir más allá de, digamos, desarmar el problema en pedacitos. Del reduccionismo. Exacto, del reduccionismo. Y más bien, adoptar una visión más completa, más holística de los retos en las organizaciones. Muy bien, pues empecemos por ahí, por el principio. ¿De dónde sale esta idea de sistemas blandos? ¿Qué faltaba antes? Es una pregunta clave. Nos lleva a los años 60-70. Ajá. En esa época, pues, se hizo muy evidente una limitación de los métodos que había, los que hoy llamamos sistemas duros. Como la investigación de operaciones, quizás. Exacto, o la ingeniería de sistemas clásica. Eran buenísimos para problemas técnicos bien definidos. Optimizar una producción, diseñar un circuito, calcular una estructura. Cosas con metas claras, medibles. Eso, problemas estructurados. Pero, ¿qué pasaba? Que se quedaban cortos con los verdaderos líos de las organizaciones. Los problemas más humanos, digamos. Justo. Esos problemas complejos, llenos de factores sociales, políticos, culturales. Y fíjate que Peter Checkland, que tenía experiencia en la industria y luego en la academia, en la Universidad de Lancaster, ¿Sí? él percibió esa brecha. Se dio cuenta de que los problemas reales, los de las empresas, rara vez son solo técnicos. Casi nunca, ¿no? Casi nunca. Siempre involucran personas. Y las personas tienen sus percepciones, sus intereses, valores, las culturas de la empresa, Todo eso que es difícil meter en una fórmula matemática. Exacto. Son cosas que los modelos matemáticos, pues, simplemente no pueden capturar bien. Tiene todo el sentido. Es que no es lo mismo, ajustar una línea de ensamble, donde controlas más variables, Claro. que tratar de resolver un conflicto que lleva años entre dos áreas, o impulsar un cambio de cultura organizacional. Totalmente distinto. Ahí las variables claves son humanas, subjetivas, a veces ni claras son. Y ahí es donde entra la metodología de sistemas blandos. Ofrece un camino Justamente. para esos casos. Ok, ya entendimos el por qué. Ahora, vamos al cómo. ¿Cómo funciona la SSM? Porque entiendo que aunque trate con el desorden, sí tiene una estructura. Son 7 etapas, ¿cierto? Correcto, son 7 etapas. Pero ojo, es súper importante no verlas como una receta lineal así estricta. No es paso A, luego B y listo. Para nada. Es más bien un ciclo de aprendizaje. Es un proceso iterativo. Muchas veces tienes que volver a etapas anteriores conforme vas entendiendo mejor. Vas descubriendo cosas nuevas. Exacto. Pero sí, la estructura de 7 etapas te guía el pensamiento, el análisis, y de forma rigurosa, ¿eh? A ver, cuéntanos, ¿cuál es la primera? La etapa 1 es investigar la situación problema no estructurada. Aquí la clave es sumergirse, pero sin juicios previos. Entrarle al tema con mente abierta. Totalmente. Se trata de juntar información, sobre todo cualitativa. ¿Qué dice la gente? ¿Qué le preocupa? ¿Cómo ven las cosas? El contexto. Escuchar y observar. Pero sin definir el problema todavía, sin saltar a conclusiones. O sea, aguantarse las ganas de simplificar rápido y más bien abrazar la complejidad del inicio, ¿no? Justo eso. Es como entender bien el terreno antes de querer dibujar el mapa. Ok. Y eso nos lleva directo a la etapa 2, expresar la situación problema. Aquí es donde entran las famosas gráficas enriquecidas, las rich pictures.
Ah, he oído de ellas. Suenan interesantes. Son potentísimas, pero cuidado, no son diagramas de flujo técnicos ni organigramas. No es el diagrama formal. Para nada. Son más bien dibujos, esquemas, libres. La idea es capturar la complejidad como la perciben los involucrados. Las relaciones importantes, los conflictos, los que se ven y los que no. Cómo fluye la información o cómo no fluye. Las estructuras que no están en el papel y, sobre todo, las preocupaciones de la gente, los distintos climas emocionales. Entiendo. Es como hacer un mapa visual, pero del terreno humano, con sus dinámicas, como lo vive la gente. Antes de intentar arreglar nada. Precisamente, es una foto del lío con toda su riqueza. Y ya con esa comprensión, entonces sí pasamos a la etapa 3, seleccionar sistemas relevantes y definirlos. Aquí usamos las definiciones raíz y el CATWOW. El famoso CATWOW. Exacto. Este es un paso intelectualmente fuerte. No buscas definir el sistema correcto, sino proponer diferentes sistemas de actividad humana que podrían ser relevantes para mejorar la situación. O sea, distintas miradas sobre qué cambio importante se podría buscar. Justo, explorar perspectivas. Y para que esas definiciones queden bien armadas, se usa el acrónimo CATWU. A ver, ayúdanos a desempacar el CATWU, porque suena a que es la clave para no dejar nada fuera. Lo es. Funciona como una especie de checklist para construir una definición raíz sólida de un sistema que te interese analizar. Va así. C de clientes, customers. ¿Quiénes reciben los resultados de este sistema? ¿Quiénes se benefician o se perjudican? En el ejemplo del restaurante que mencionan las fuentes, serían los comensales, ¿no? Exacto, los comensales. Luego, A de actores, actors. ¿Quiénes serían las actividades principales de esa transformación que definiste? Siguiendo con el restaurante, pues el gerente, los meseros, quizá los cocineros. Podrían ser ellos, sí. Después, T de transformación, transformation process. Este es el corazón. ¿Cuál es el cambio central que hace este sistema? ¿Qué entra? ¿Qué input? ¿Y qué sale? ¿Qué output? Pero transformado. Podría ser, no sé, input, cliente con hambre. Output, cliente satisfecho. O si el problema es interno, input, tensión entre equipos. Output, colaboración mejorada. Exacto. Luego viene la W, de Weltanschauung, La palabra alemana. visión del mundo. Eso, visión del mundo o cosmovisión. ¿Qué punto de vista específico hace que esta transformación sea importante, sea relevante? La palabra alemana lo dice bien. Hay múltiples mundos o perspectivas válidas sobre el mismo tema. Claro. En el restaurante, la visión del dueño puede ser maximizar ganancias. La del mesero, tener un buen trabajo y clientes contentos. Y la del cliente, pues, comer rico y pasarla bien. Exacto. Son diferentes Weltanschauungs. Luego, O de dueño, owner. ¿Quién tiene la autoridad para decidir sobre este sistema? ¿Quién podría, si quisiera, apagarlo? El poder de veto. En el restaurante, seguramente el propietario. Probablemente. Y finalmente, E de entorno, environmental constraints. ¿Qué cosas de afuera, que el sistema no controla, lo limitan o lo afectan? Leyes, la competencia, normas sanitarias, la economía. Todo eso. Leyes laborales, por ejemplo. La verdad, el KW sí te obliga a ver más allá de lo obvio, del proceso técnico en sí. Totalmente. Te fuerza a pensar en la gente afectada, quién hace la chamba, el por qué profundo la Weltanschauung, quién manda y qué limitaciones hay afuera. Amplía la mirada muchísimo, de forma sistemática. Sí, evita esa visión de túnel que a veces tenemos. Y justo esa amplitud es la base para la siguiente etapa. La etapa 4 es construir modelos conceptuales. Ok. A partir de cada definición raíz que armaste con CATWOW, elaboras un modelo ideal. Ojo, este modelo no dice cómo son las cosas ahora. Describe el conjunto mínimo de actividades que tendrían que hacerse, lógicamente, para lograr la transformación que definiste. Común debe ser. Exacto. Se expresa con verbos. Planificar algo, conseguir recursos, ejecutar la acción principal, monitorear, controlar. Es un modelo de cómo debería funcionar según esa perspectiva específica. O sea, pasamos de definir una perspectiva con CATWOW a imaginar cómo se vería un sistema ideal funcionando desde ahí. Exacto.
Es un ejercicio de diseño lógico, de pensar en abstracto. Y luego, en la etapa 5, viene el choque con la realidad. Comparar los modelos conceptuales, etapa 4, con la realidad, etapa 2. Volvemos al mundo real. Volvemos al lío que capturamos en la gráfica enriquecida. Y contrastas el modelo ideal contra la situación actual. ¿Qué actividades del modelo ideal no se hacen en la realidad? ¿Qué cosas que sí se hacen en la realidad no ayudan al propósito del modelo o hasta estorban? ¿Dónde están las brechas, las fallas, las contradicciones? Este es como el momento de la verdad, ¿no? Donde comparas lo ideal con lo que de verdad pasa. Así es. Es un diálogo estructurado entre el debería ser y el es. Y de esa comparación, de esas diferencias, surgen las ideas para el cambio en la etapa 6. Identificar cambios sistémicamente deseables y culturalmente factibles. Ah, esto es importante. Deseables y factibles. Clave. Aquí la SSM es muy pragmática. No anda buscando la solución óptima perfecta como en los sistemas duros. Busca cambios que cumplan dos cosas. Uno, ser sistémicamente deseables, o sea, que sean coherentes con las perspectivas importantes que identificaste y que ayuden al sistema en general. Que hagan sentido en el panorama completo. Exacto. Y dos, ser culturalmente factibles. Esto es que sean realistas y que la gente involucrada los pueda aceptar. Hay que considerar la cultura, el poder, la historia de ese lugar. El objetivo es llegar a un consenso sobre mejoras que sí se puedan hacer. Entiendo, no se trata de imponer una solución brillante pero que nadie va a adoptar, sino encontrar pasos concretos que la gente pueda y quiera dar. Correcto. Y ya con eso llegamos a la etapa 7, tomar acción para mejorar la situación. Se implementan los cambios que se acordaron. Y como decíamos, el ciclo muchas veces vuelve a empezar. Porque la acción cambia las cosas. Claro, la acción misma modifica la situación, genera nuevo aprendizaje, y eso puede llevar a necesitar otra vuelta de análisis. Queda muy claro el proceso y su lógica, y resalta todavía más la diferencia con los enfoques más técnicos, más duros. ¿Podríamos resumir esas diferencias clave entre pensar en sistemas duros y pensar en sistemas blandos? Para que queden bien marcadas. Sí, claro. Tenerlas presentes ayuda mucho a saber cuándo usar qué. Primero, el tipo de problema. Los sistemas duros van a problemas estructurados, bien definidos, con metas claras, medibles. Los ejemplos de las fuentes. Ensamblar un iPod, calcular la altura de una iglesia, medir cuota de mercado de Movistar versus Entel. Exacto. Problemas donde sabes bien qué buscas. En cambio, los sistemas blandos son para problemas desordenados, mal definidos, sucios, messy, dicen en inglés, donde las metas pueden ser ambiguas o hasta contradictorias. Como los ejemplos de desarrollar una web sin saber bien el alcance, entender por qué los alumnos van tanto al baño, que suena chistoso pero seguro esconde algo social, o decidir sobre una mina con impacto social. Exacto. Problemas complejos. Segundo, el foco principal. Los duros se centran en lo tecnológico, lo cuantitativo, la eficiencia técnica. Los blandos ponen el acento en lo social, lo político, lo humano, las percepciones, lo cualitativo. ¿Ok? ¿Y el método? El método de análisis. Los duros usan lógica matemática, modelos cuantitativos, optimización. Los blandos usan análisis cualitativo, interpretación, diálogo, explorar muchas perspectivas, como con Catway. Diferente enfoque total. ¿Y el objetivo final? El objetivo. Los duros buscan encontrar la solución óptima, la respuesta correcta. Su pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Los blandos buscan mejorar la situación, a través de aprender juntos y acordar acciones. Sus preguntas son, primero, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué podríamos hacer? Y ya después, ¿cómo implementamos esas mejoras? O sea, no es encontrar la respuesta, sino encontrar un camino de mejora. Exacto. Y eso nos lleva al último punto, el rol del analista. En sistemas duros es el experto, diagnostica y da la solución técnica. En sistemas blandos es más un facilitador. Ayuda a que los propios actores entiendan, dialoguen, aprendan juntos. Guía el proceso, no da la respuesta final. La distinción es clarísima.
Me gustó mucho esa analogía que usaban. Es como la diferencia entre diseñar un puente, que es un problema mayormente duro, técnico, con leyes físicas. Sí, muy técnico. Y mejorar cómo colaboran los equipos que van a construir ese puente. Ese es un problema blando, lleno de dinámicas humanas, de organización. Muy buena analogía, ¿sí? Suena que es una metodología súper útil para cierto tipo de retos, pero como todo, seguro tiene sus puntos fuertes y pues sus limitaciones en la práctica, ¿no? ¿Cuáles serían? Buena pregunta. Sus fortalezas son claras, y las fuentes las mencionan. Primero, te da una estructura para pensar en problemas complejos desordenados. Esos que a veces no sabes ni por dónde empezarles, sobre todo si tienen mucho componente social o político. Te da un marco. Exacto. Segundo, te obliga a considerar de forma explícita los factores humanos, las percepciones, el contexto, a ir más allá de lo puramente técnico. Te saca de la caja técnica. ¿Sí? Y tercero, aunque trabaja con cosas subjetivas, la metodología en sí es rigurosa, es sistemática. Con herramientas como CAT-WOW, los modelos conceptuales, es ideal, como decíamos, donde lo humano es central. Ok, esas son las ventajas. ¿Y las limitaciones? También las tiene, claro. Son limitaciones importantes. Una que es crucial, es que necesita que los participantes se involucren de verdad. Tienen que estar dispuestos a dedicarle tiempo y esfuerzo a entenderla y usarla. No es una varita mágica que aplicas desde afuera. Para nada. Requiere compromiso. Otra dificultad que mencionan las fuentes es esa tendencia que tenemos a querer definir el problema muy rápido, a angostar el alcance, dicen, antes de haber explorado bien la complejidad inicial. La prisa por encontrar el problema. Exacto. Y eso puede limitar. Además, construir una gráfica enriquecida que de verdad represente todas las voces, sin los sesgos inconscientes de quien facilita, pues requiere habilidad. No es tan fácil. Me imagino. Y por último, hay una barrera muy humana. Las fuentes la llaman un deseo compulsivo por la acción. A mucha gente y a muchas organizaciones les cuesta trabajo detenerse a reflexionar, a interpretar el mundo con más calma, más profundidad, antes de saltar a las soluciones. La SSM necesita esa pausa reflexiva. Híjole, ese último punto conecta directo con lo que decía otro artículo fuente, el de pistas educativas. Hablaba de la diferencia entre enfocarse en procesos y enfocarse en el sistema completo. Ajá. Y argumentaba que a veces, si solo optimizas un proceso local, una visión quizá más dura, puedes acabar causando problemas en otras partes del sistema sin querer. La SSM, con esa visión más amplia, parece justo una defensa contra eso. Justamente, ese artículo toca un punto clave. Dice que aunque normas como la ISO 901 intentaron juntar la visión sistémica con la de procesos, en la práctica, si ignoras las dinámicas del sistema completo, especialmente en problemas complejos, puedes terminar con fracasos o efectos negativos. El caso de Analog Devices que mencionan. Exacto, un programa de calidad que funcionó muy bien en un área, pero tuvo repercusiones negativas inesperadas en otras. La SSM, al forzarte a ver las conexiones, las múltiples perspectivas con CAT-WOW, los factores humanos, es una herramienta valiosa para mantener viva esa perspectiva sistémica, para prevenir esas consecuencias no deseadas. Muy bien, pues hagamos una recapitulación de este análisis. Hoy exploramos a fondo la metodología de sistemas blandos de Peter Checkland. Un clavado interesante. Sí, vimos que es una forma estructurada y potente de enfrentar la complejidad de los problemas en las organizaciones, sobre todo esos donde las personas, cómo ven las cosas y cómo interactúan, son el meollo del asunto. El corazón del problema. Recorrimos sus 7 etapas, desde meterse a entender el lío inicial hasta implementar acciones que se acuerdan entre todos. Y la pusimos en contraste con los enfoques de sistemas duros. Vimos que la SSM usa una lógica cualitativa, interpretativa, de facilitar el diálogo, frente a la lógica cuantitativa, objetiva, de experto de los sistemas duros. Entendimos que cada uno tiene su lugar, pero que los problemas que son intrínsecamente blandos necesitan herramientas, pues, blandas, como la SSM. Entonces la SSM no busca esa única respuesta técnica perfecta.
Más bien, aspira a facilitar una mejora que sea factible, que sea deseable y que sea sostenible en situaciones complicadas, siempre reconociendo que las perspectivas humanas son centrales. Exacto. Y para cerrar, quizá una reflexión que quede ahí, sonando. ¿Qué tan seguido, en el trabajo o en otros lados, aplicamos casi por instinto soluciones duras? Directas, técnicas. Sí, buscando la respuesta a problemas que en el fondo son blandos. ¿Cuántas veces un problema necesitaría, antes que nada, detenernos a explorar las distintas visiones, las Weltanschauungen, las relaciones, los intereses, hasta los miedos de la gente involucrada? Buena pregunta. Quizá dedicar unos minutos a pensar en los clientes, los actores, la transformación, las Weltanschauungens, el dueño y el entorno. O sea, hacer un mini catwalk mental rápido podría cambiar nuestra forma de entrarle a esos desafíos y tal vez, solo tal vez, llevarnos a acciones mucho más efectivas. Y más duraderas.